Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Santos en el Claustro, el programa en el que entre mi hermana Margarita y yo vamos viendo la vida de hombres y mujeres que han destacado en la vida monástica viviéndola en santidad, tanto en su vertiente cenobítica o comunitaria como en su vertiente anacorética, eremítica, de vida solitaria o en la combinación de ambas. Llevamos 2 programas y hoy vamos a terminar con el tercer programa dedicado al siervo de Dios Fray Hernando de Talavera, monje jerónimo que ingresó en el monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes, que fue luego prior de Nuestra Señora de Prado en Valladolid, donde conoció a los reyes católicos y la reina Isabel lo quiso tomar como confesor y uno de sus principales consejeros, también el rey Fernando, y después obispo de Ávila y arzobispo de Granada, además de haber sido también visitador general de la Orden de San Jerónimo, una orden hispánica por excelencia, españolísima Orden de los Jerónimos, como muchas veces se ha dicho. Fray Hernando de Talavera fue llamado por los musulmanes, por los moriscos de Granada, el santo alfaquí. Reconocían su santidad, su vida virtuosa y él, como sabemos, uno de sus empeños fue la evangelización, la cristianización de estos musulmanes recién incorporados, al ser incorporado el reino de Granada a la corona de Castilla, a la unión hispánica de reinos y coronas bajo los reyes católicos. En el año 1504 falleció la reina Isabel la Católica, el 26 de noviembre. El 26 de noviembre de 1504 moría, así fallecía su principal valedora. Y esto iba a traer unas consecuencias nefastas para Fray Hernando de Talavera, porque los envidiosos y los que estaban contra él desde hacía mucho tiempo, los resentidos, no se atrevían, mientras la sierva de Dios Isabel la Católica vivía, para actuar contra él. Pero ante su falta, al punto de morir, comenzaron los movimientos para llevar a Fray Hernando de Talavera a su perdición en este mundo, que no en el otro, acusándolo falsamente ante la Inquisición como de judaizante. Es lógico, como se ha señalado y señala uno de sus biógrafos, Luis Resines Llorente, especialista además en todo el mundo de la catequesis y de los catecismos, era lógico que Talavera tuviera enemigos, Fray Hernando de Talavera, no precisamente, dice él, por haber sido un hombre belicoso o violento, sino como consecuencia de su actuación como hombre público que fue. Y efectivamente, ya al morir la reina Isabel la Católica, pues comenzaron estos ataques. En el año 1505 comenzaría ya todo el ataque. Su actuación episcopal se vio empañada por toda una serie de enemistades más o menos contenidas que se agitaban contra él, pero ya desde tiempo atrás, porque había tratado también de restituir los bienes dilapidados bajo el reinado de Enrique IV, los bienes de la corona. Los reyes católicos le habían encargado restituirlos y esto ya le trajo problemas con algunos nobles que se habían beneficiado de aquel mal uso del erario público y de los bienes públicos por parte de Enrique IV. En el acoso contra Talavera interviene como protagonista el inquisidor de Córdoba, Diego Rodríguez Lucero. Va a actuar por una motivación personalísima, da la impresión de que es algo personal lo que tiene contra él, y una actuación nefasta, totalmente desde la injusticia. Pero actuaban también otras personas, ¿no? Como hemos señalado, que se habían resentido contra él desde hacía mucho tiempo. También Fray Hernando de Talavera se había opuesto a que el Santo Oficio, la Inquisición, actuara en su antiguo obispado de Ávila y se opuso después a la creación de un distrito de la Inquisición en Granada, dado que él pretendía una conversión progresiva y pacífica de los moriscos y de los judíos. Todo aquello
pues suscitaba también reticencias dentro del tribunal del Santo Oficio. Y todo esto, todas estas acusaciones que se iban a lanzar, era un ataque frontal contra él. Primero comenzaron apresando a algunos de sus familiares, su hermana, sus sobrinos, acusados de judaísmo, de judaizar, es decir, de practicar a ocultas el judaísmo, aun siendo oficialmente cristianos, pero más tarde el ataque sería directamente contra él. A Fray Hernando de Talavera no se le escapaba saber que era él quien estaba en el punto de mira de la acusación, y era consciente también del efecto devastador que para toda la obra pastoral que estaba llevando a cabo esto podía ocasionar, porque él, tenido como el santo alfaquí, un hombre ejemplar realmente de vida virtuosa y santa, el que ahora dijeran que era un judaizante, que no era verdaderamente cristiano, que actuaba en la falsedad, pues era un descrédito y también para toda su obra, aunque muchas personas imaginaban, como era lógico, que todas estas acusaciones venían de la falsedad, de la envidia y de resentimientos injustificados. Solo dice Fray José de Sigüenza, el padre Sigüenza, el gran historiador de la Orden de San Jerónimo, solo le daba congoja pensar que la fe de los nuevamente convertidos en aquella ciudad y en todo el reino de Granada, como planta nueva y no de hondas raíces, padecería daño sacudida por tan fuerte viento de persecución, entendiendo las cosas tan feas que se decían de aquel que les enseñaba y predicaba y a quien tenían por pastor y guía. Pasada la primera acometida contra sus familiares, el siguiente asalto se apoyó en las declaraciones que se habían obtenido en la prisión y que de forma velada o directa salpicaban a la persona del propio Fray Hernando de Talavera. Dice también algún historiador, ¿no?, que al proceso de los familiares siguió el del prelado, que por concesión pontificia instruyó en la corte al nuncio Juan Rufo. Talavera fue acusado, ante todo, de judaizante y su casa se presentó como uno de los centros donde se mantenía viva la esperanza del retorno de Elías, algo que el cristianismo también afirma que vendrá al final de los tiempos, pero entre los judíos esto tenía un tono mesiánico especial en aquellos tiempos, de mesianismo judío, y de donde salían los proyectos para predicarlo por toda España. Esto dice González Novalín, historiador que ha tratado sobre la Inquisición española también. Si hasta entonces Fray Hernando había recibido palabras de aliento por los amigos que le habían permanecido fieles en la desgracia, cuando fue acusado las cosas revisten un carácter más oficial y hubo dos reacciones, no obstante, a su favor en el año 1506. Por una parte, el Cabildo de Granada le defendería ante el Papa Julio II con un escrito dirigido por Jorge de Torres, y por otra parte el propio rey Fernando, que de primera se había quedado un poco al margen, recomendó ahora el sobreseimiento, digamos el archivo de la causa contra Fray Hernando de Talavera. El 30 de noviembre de 1506, el nuncio Juan Rufo asumiría la responsabilidad del proceso. Fue importante la defensa que hizo el Cabildo. Entre mayo y junio de 1506, año y medio después del inicio de los hechos, el Cabildo de Granada encargó a Jorge de Torres una memoria que compendiase la vida y actuación ejemplares de Fray Hernando de Talavera a fin de presentarla ante el Papa Julio II. Se decía que ahí mismo que Fray Hernando de Talavera era un hombre imitazione possius quam detractione dignum, o imitazione possius quam detractione dignum, es decir, hombre más digno de imitación que de descrédito. Y la segunda reacción para defender a Fray Hernando de Talavera fue el escrito enviado por el rey Fernando el Católico el 9 de junio de 1506, recomendando el sobreseimiento, como hemos dicho, el archivo de la causa y por lo tanto saliendo a la defensa de Fray Hernando de Talavera. Un poco tardía la actuación del monarca, pero más vale tarde que nunca. Y defendieron también a Fray Hernando de Talavera Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, gobernador de la Plaza de Granada, conocedor muy cercano de su actuación, varios obispos de Castilla también, y el proceso de Talavera, a pesar de estas gestiones y de la propia gestión del rey, todavía se dilató con algunas otras cuestiones. Le llegaría la absolución
le llegaría la absolución en 1507, pero por parte del propio Papa Julio II, pero él había muerto ya el 14 de mayo de ese 1507 en Granada y por lo tanto parece que no llegó a conocer que ya quedaba absuelto. La sentencia llegó más tarde. A lo largo de 2 años y medio, por tanto, Fray Hernando de Talavera se vio atrapado en la tela de araña, como dice Luis Resines Llorente, de unas acusaciones carentes de fundamento, en un hombre que se ha mostrado íntegro a lo largo de toda su vida y en el que jamás con anterioridad había habido sospecha alguna de nada similar. Cuando comenzó la primera actuación contra sus familiares, él tenía 77 años, y el sufrimiento atenazaba sus entrañas y amargó los últimos días de su vida. Después, con sus 79 años, hubo de defenderse, reclamar justicia. Como dice Luis Resines, desventurada vejez la del hombre que constituyó a lo largo de su vida un ejemplo de honradez en vivir el mensaje del Evangelio, a quien amargaron sus postreros días unos enemigos rencorosos, amparados en el celo destemplado e inmisericordia del inquisidor Diego Rodríguez Lucero. No obstante, se le haría justicia, pero es verdad que, como en tantos santos, sería ya incluso después de su muerte. Vamos a hacer una pausa musical para escuchar el himno Te Deum Laudamus del modo cuarto del tercer nocturno del oficio de maitines del oficio de la toma de Granada, compuesto por Fray Hernando de Talavera, interpretado por Escola Antigua, formación coral de antiguos escolanos del Valle de los Caídos, dirigidos por Juan Carlos As. Como sabemos, este oficio de la toma de Granada
y del que hemos escuchado el oficio de Maitines, el Te Deum, interpretado por Schola Antiqua, dirigida por Juan Carlos Asensio, lo compuso Fray Hernando de Talavera para conmemorar y dar gracias a Dios por la toma de Granada el 2 de enero de 1492 por parte de los Reyes Católicos, completando el proceso de la Reconquista española y una de las fases fundamentales de la unión de los reinos y coronas de España. Vamos a ver, después de haber hablado ya de la muerte de Fray Hernando de Talavera en medio de aquel dolor, de aquel proceso inquisitorial injusto del que resultó absuelto, pero ya no tuvo conocimiento de ello en vida, sino que la sentencia llegó después de su muerte, vamos a ver algunos rasgos personales de Fray Hernando de Talavera. Fray José de Sigüenza nos lo da como un hombre santo y nos dice que era muy observante en las penitencias y dice en el comer era abstinentísimo y comía de cualquier cosa. Decía que para matar la codicia del vientre no se le daba más que fuese hortaliza que carne. También dice así: como corrían tan a la iguala en este siervo de Dios letra, santidad y prudencia, era tenido de religiosos y de seglares en sumo respeto. Tenía agudeza de ingenio y gracia particular en decir con presteza. Era, desde luego, muy agradable en el trato y hablaba con mucha propiedad. Recordemos su intensa formación universitaria en Salamanca. Dice también Fray José de Sigüenza: era muy aliñado en su persona y aunque lo que vestía fuese pobre, a lo menos había de estar bien tratado y limpio. Decía entonces y después muchas veces, aun siendo arzobispo, que el talle y atavío de fuera le mostraba a él cuál era el hombre de dentro, y que de mala gana fiaría el cuidado de almas ajenas al que viese con poco cuidado de su persona. Vivía, por lo tanto, pobremente y aspiraba a la pobreza, pero eso no sin higiene y buen aspecto. Dice también Fray José de Sigüenza: tenía una condición suave, amorosa, y no le era esto natural porque era colérico, sino adquirida con grande estudio y cuidado de domar sus pasiones. Ansí jamás se enojaba, ni apresuraba, ni perdía aquel reposo y madurez que es don propio de los santos. Este es un dato muy interesante y que nos recuerda también a otro obispo como fue San Francisco de Sales, que de natural era colérico, pero por la virtud de la paciencia, del dominio de sí, consiguió mostrarse siempre con un carácter agradable hacia los demás. Fray Hernando de Talavera era un hombre conocido por sus dotes de elocuencia, su capacidad de hablar y de predicar. Por eso también le buscaban sus contemporáneos y los propios reyes católicos. Así ya se ve también, incluso desde los años de Salamanca, con todos los discípulos que tuvo y después como profesor de filosofía y teología moral. Y luego en Granada establecería un colegio de formación para la formación de futuros sacerdotes, un anticipo de los seminarios, y fue solicitado por numerosas personas para educar a sus hijos e instruirlos en la fe. Fray José de Sigüenza señala, como hemos dicho, su condición penitente y a ello une también la virtud de la humildad. Enaltece también su caridad y el desprendimiento de los bienes materiales, sobre todo hacia los pobres. Dice: acaeció muchas veces, por no tener que darles, a los pobres, darles el anillo que traía en el dedo, y no les daba mucho, porque ni era de oro ni precioso, y por esto valía el anillo más aún por el desprendimiento que tenía. Dice, se nos dice también que cuando fue nombrado obispo, él siguió viviendo como monje en su vida personal. Dice Fray José de Sigüenza: en lo que tocó a su persona, ya como obispo, ninguna cosa se mudó, antes se encogía y humillaba más, y decía que el estado pastoral, es decir, de obispo, no era sino un ejercicio de mayores y más altas virtudes. Como sabemos, su fama de santidad se extendía entre el pueblo cristiano y también entre los musulmanes, que lo llamaron los moriscos de Granada el santo alfaquí. El propio Fray José de Sigüenza dice: los moros llamábanle santo, no se hartaban de decir bien de él, es decir, de hablar bien de él. Ansí decía este moro a los otros que aquel arzobispo era santo. Como decimos, como era conocido, el apodo era el santo alfaquí.
Fue un destacado escritor, como ya señalamos en algún momento al hablar sobre todo de la católica impugnación. Luis Resines Llorente ha reseñado sus obras. Cabe decir que el sacerdote de Getafe, don Jesús Folgado, doctor en teología, ha desarrollado también una labor importante para tratar de reeditar algunos de las obras de Fray Hernando de Talavera y dar a conocer su figura. Pues entre las obras que destaca Luis Resines Llorente cabe señalar la breve y muy provechosa doctrina de lo que debe saber todo cristiano, con otros tratados muy provechosos compuestos por el arzobispo de Granada. Reza así el título. Es una obra, no obstante, en parte ya anterior, aunque se editó también posteriormente. Una obra, por lo tanto, en gran medida de carácter catequístico o catequético. Tenía la doctrina, tenía el aviso de los pecados contra los 10 mandamientos, también cómo restituir y satisfacer todas las malas obras, cómo poder hacer el bien a partir de ahí, cómo corregirse, la manera también adecuada de comulgar, como un tratado también contra la murmuración, un tratado dentro de todo esta misma obra, ¿no? La breve y muy provechosa doctrina. También un tratado de lo que son las ceremonias de la misa, es una explicación de la misa, también sobre la forma de vestir, de calzar, de beber, de orientación moral, y beber y comer, y también un tratado de cómo tenemos que tener cuidado en aprovechar el tiempo, usar bien el tiempo, esto lo dirigía la condesa de Benavente. Otras obras destacadas son también el libro titulado Memoria de nuestra redención, que trata de los santísimos misterios de la misa. Fue un apóstol verdaderamente de la misa y de hacerla comprender tanto a los sacerdotes como a los fieles. Otra obra también en relación con esto es sobre las ceremonias que los sacerdotes deben usar en la misa y oficios. Hizo adiciones y correcciones a la versión de la Vita Christi de Eiximenis. Se ha dicho, y así lo reseña Luis Resines, que se trata de la obra, tiene alguna confusión en esto, de la obra de Dionisio Cartujano, que no sería de Dionisio Cartujano, sino de Ludolfo Cartujano, que son autores distintos, pero más bien a la que hizo las anotaciones fue la de el franciscano español Eiximenis, Francesc Eiximenis. También tiene obras como La colación, muy provechosa, de cómo se deben renovar en las almas de todos los fieles cristianos el santo tiempo del Adviento, que es llamado Tiempo de Renovación. El breve tratado, más devoto y sutil, de loores del bienaventurado San Juan Evangelista, amado discípulo de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, y singular patrón y abogado de la reina de Castilla y de León, doña Isabel. Efectivamente, Isabel la Católica, los reyes católicos adoptaron incluso el águila de San Juan para el escudo que amparase a sus reinos y coronas, compuesto, según parece, por nebrija, este escudo. También otro tratado son las reprensiones y denuestos que Francisco Petrarca compuso contra un médico, Ruy Parlero. Una obra también docta y devota sobre la salutación angélica, es decir, sobre el Ángelus, la suma y breve compilación de cómo han de vivir y conversar las religiosas de San Bernardo, las cistercienses que viven en los monasterios de la ciudad de Ávila. Interesante este libro porque también habló mi hermana Margarita de la venerable María Vela, que sería monja de este monasterio de Santa Ana de Cistercienses de Ávila, que Santa Teresa visitaría en alguna ocasión. Un escrito a la ciudad de Burgos, también con necesidad de lluvia, una exhortación a 2 caballeros catalanes, queriendo acerca de un desafío que el rey católico les había asignado, y otros tratados y escritos más. Quizá el más importante, del que ya hablamos, puede ser la católica impugnación del herético Libelo, que en el año pasado de 1480 años fue divulgado en la ciudad de Sevilla, y reza luego el título: hecha esta católica impugnación por el licenciado Fray Hernando de Talavera, obispo de Ávila entonces, prior que fue de Nuestra Señora de Prado, y se editaría en algunas ocasiones más. Hizo también alguna memoria
sobre la jornada de Tarifa o la batalla del Sálado, y alguna versión del Salterio de los Salmos en lengua castellana, así como oficios para la glorificación y la expectación del parto de María Santísima, y también en honor de San José, de San Marcos, de la toma de Granada y de la dedicación de la iglesia de esta ciudad, como hemos señalado. Son algunos escritos más, también una instrucción al rey Fernando, y las cartas, y algunas instrucciones también para algunos aspectos de visita de iglesias. Bien, queridos oyentes de Radio María, cerramos aquí estos 3 programas dedicados a Fray Hernando de Talavera, siervo de Dios oficialmente desde el año 2017, en que el arzobispo de Granada de entonces, don Javier Martínez, se decidió por fin a abrir el proceso de beatificación y canonización que ya desde siglos atrás se venía planteando. Una figura importantísima de la época de los Reyes Católicos, de la Orden de San Jerónimo y para toda la Iglesia española. Que Fray Hernando de Talavera nos alcance de Dios las gracias que necesitamos para nuestra santificación, juntamente con la sierva de Dios Isabel la Católica, y podamos ver a ambos pronto glorificados en el honor de los altares. Que Dios les bendiga. Como saben, pueden escuchar el programa en el podcast, y si lo desean, escribir a santosenelclaustro@radiomaria.es. Que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.